quiero contarle a ustedes una anécdota. Yo estaba ahora en un viaje, ahora mismo, hace 2 semanas estaba en Polonia, en todos esos países, en Lituania, etc., con el grupo de la yeshiva. Y los muchachos de la yeshiva todos se andaban con camisa blanca y pantalón oscuro, que no había mucho de equivocar quién son ellos. Y en cualquier lugar donde fuimos, Cracovia, Varsovia, obviamente nos identificaban como judíos y religiosos, no por la gente que no eran judíos, sino por lo mismo Yehudim, israelíes o no israelíes. Pero más que todo los israelíes nos acercaban en cualquier momento y buscaban algo, buscaban acercar. A veces escuchaban la música que nosotros ponemos, a veces escuchaban la explicación. Incluso cuando nosotros dimos un paseo en Shabbat, en Varsovia, en la plaza, y habían israelíes que no cuidan ahí, o sea, con su celular, con lo que sea. Siempre, hey, Shabbat Shalom, o sea, algo que puede hacer que si estuviéramos en Israel, tú pasas ahí, eres uno más y menos, o eres nadie, o lo que sea. O sea que en verdad hay que entender que la diferencia entre las diferentes partes de la sociedad israelí puede ser que una diferencia muy superficial. La unidad, la unión es mucho más fuerte que lo que nos separa. Mencionamos en esa parte del curso la razón por la cual las dos partes de la sociedad se sienten infelices con la otra parte, el miedo, los mitos, las fobias, hasta podemos decir, las fobias de los religiosos hacia los no religiosos y al revés. Si uno intenta analizar mitos, ¿qué piensa la sociedad no religiosa hacia la sociedad religiosa o al revés? Hay mitos muy fuertes. Si hacemos un random de preguntas, ¿qué piensa un religioso ortodoxo? Que hoy vamos a hablar de los religiosos no ortodoxos, o sea, ortodoxos kippah sruga. ¿Qué piensan los religiosos ortodoxos de los no religiosos del todo en Israel? Hablo, nos odian, quieren hacernos daño, que piensan de nosotros mal, etc. Y si agarramos una persona no religiosa, un random, preguntamos, ¿qué piensa de los religiosos? Vamos a escuchar respuestas muy interesantes, no todos, pero en general. Se huelen mal, huelen mal. No son limpios, no huelen bien, son antiguos, no pertenecen aquí, parásitos. Tanto, para no crean que estoy inventando, tanto en Israel ahora la autoridad como el BBC israelí, Canal 1, el BBC israelí, que ahora está modificando su estructura, saca varios tipos de propagandas. Ese canal va a ser de toda la sociedad, y uno de las propagandas o de la publicidad que saca, va un muchacho religioso, peor y todo, y a ese muchacho se acerca un muchacho que no es religioso, y lo huele, y dice, wow, tú hueles increíble, muy bueno, ¿cómo lo hace? Dime cómo lo hace, ¿cómo tú estás tan excepcionado que huele tan bien? Y el otro contesta, rompiendo el mito que los religiosos no son limpios. O sea, son los mitos que durante los años, sí, cada mito puede tener 1 o 2% de verdad, pero se generalizó y hizo una distancia, creó una distancia en esa parte de la sociedad. Esa realidad es verdad hoy, pero era mucho más fuerte esa distancia en los años 90. A partir de 2000, más de la segunda intifada, desde 2002, 2004, y más adelante a partir de 2006, donde había que Israel se retiró, salió de Gush Katif, hay unos cambios en la sociedad israelí
en los últimos años el concepto de teshuvah o acercar a la religión se volvió muy famoso en Israel, muy de moda. Aquí también, pero estamos hablando de Israel. Y ya la gente que se acercan a la religión no tiene la fobia y el miedo. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi vida que acostumbré hasta hoy? Uno de los traumas que sufrieron mucha gente que volvieron en Teshuvah, y ese es uno de las fobias que creció dentro de la sociedad no religiosa en Israel, es que cuando tú vuelves de Teshuvah, tienes que borrar tu identidad pasada, en cierta manera tiene que alejarse de tu familia. Ok, yo sé que la realidad que ustedes conocen en Panamá no es así, porque hay mucha gente que van, se estudian, se acercan, pero no pasa nada, la vida sigue lo mismo. Pero esa es la realidad aquí. En Israel, en los 70 y en los 80, normalmente aquella persona que hacía teshuvah, a la medida que era menos religioso antes, o más no religioso, cuando volvía a teshuvah, el cambio era mucho más fuerte para él, para su familia, unos cambios dramáticos. Ya no puede comer aquí, ya no sale con nosotros, ya no es la misma persona, se viste diferente. Los hijos ya no pueden, los nietos no pueden visitar al abuelo, a los tíos, se corta la relación. No porque alguien le dijo, ese fue una realidad, que ya no pueden visitar a sus abuelos, hay televisor ahí. Y se creó un miedo. ¿Qué va a pasar? Una estadística, yo le dije a ustedes que hay de centenas de miles de gente que hicieron teshuvah durante los 70 y 80. La mayoría de la primera ola de teshuvah era gente no sefaradí, no ashkenazí, gente que salieron de alto rango de ejércitos, científicos, y creó dos tipos de miedo. La sociedad de nosotros, el élite de la sociedad israelí, se va a cambiar. Obviamente crea una reacción en contra. La segunda ola de teshuvah era, a partir de 2000, lo que llamamos la nueva generación teshuvah, ya no es así. La misma gente que hace teshuvah se encuentra su flexibilidad. No tengo de cambiar mi profesión. No sé si ustedes leyeron, hay actores, hay rappers aquí, hay DJs, o sea, sí, no van a trabajar con mujeres, pero no tienen que cambiar su profesión. El cambio en la vida ya no es tan dramático. No tengo de cortar mi relación con mi mundo pasado. Al revés, con mi sabiduría pasada yo puedo enriquecer y dar un tono diferente a la misma sociedad religiosa. Si soy un actor y ustedes no viven en la sociedad israelí, pero dentro de la sociedad ortodoxa, Black Hat, los últimos 10 años hay teatro, hay cine, no Hollywood, ok, pero no es Hollywood. No, hay cine de mujeres, sin hombres. No, teatros sin hombres. Solo mujeres para mujeres. O solo hombres para los hombres. Sí. Las mujeres pueden ver a los hombres. Los hombres no pueden O sea, ver. pero normalmente el teatro de mujeres es para mujeres. Hay teatro, hay cine, ok, con las limitaciones religiosas. Pero quiere decir que la sociedad religiosa ortodoxa se abrió. ¿Gracias a qué? A esa gente que volvieron teshuvah y son actores profesionales. No sé si ustedes conocen la Bima, Cameri, eso es los teatros famosos en Israel. Y siguen, y los rabinos, los mismos rabinos de ellos, se cambiaron la línea y dice, no cambia tu vida, o sea, cambia tu vida personal, pero no abandona tu background. Sigue siendo actor, encuentra tu espacio dentro de lo que hay. Ese obviamente hizo que las fobias y el miedo y los mitos sean suavizados. Hoy en día hablamos varias veces de Tel Aviv, como a los israelíes les gusta llamar Estado Tel Aviv.
¿Por qué está hoy Tel Aviv? Porque Tel Aviv en cierta manera es una burbuja. Porque no sufre tanto de terror, o sea, de las olas de terror. No, otro tipo de vida. No solamente yo como religioso o como rabino le llamo a Tel Aviv Estado Tel Aviv. Dentro de Israel le llaman Estado de Tel Aviv. Porque es otro tipo de sociedad, microsociedad diferente a Israel. Dentro de Tel Aviv, sí. De un lado, hay muchos, por ejemplo, restaurantes no kosher, supermercados no kosher, mucho más de antes, sí, 100%. Pero a la vez, dentro de Tel Aviv hay comunidades de gente que se acercaron, se hicieron teshuvah, llamamos así, y siguen viviendo en Tel Aviv. Ya no tienen que mudarse como antes a Jerusalén no, podemos seguir viviendo en Tel Aviv. Dentro de Tel Aviv hay muchos shiurim de Torah. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad va a un camino que la flexión se disminuye. Es un muy buen símbolo al futuro de la sociedad israelí. Y hoy en día, ayer leí un artículo, hoy en día la pregunta que se hace dentro de muchos celebrities es no quién está acercando a la religión, sino quién ya todavía no acercó a la religión. O sea, es tan famoso, ojo, no todos que se acercan se ponen kippah y se cuida Shabbat, no. Hay muchos que van a shiur una vez a la semana, 2 veces a la semana. Para ustedes ese les parece muy normal. Bueno, o sea, esa es la realidad que vivimos aquí. Pero en Israel, la flexión que había entre las dos partes de la sociedad era o estoy aquí o estoy aquí. Si estoy aquí, yo no puedo estar aquí. Y últimamente, últimos años, última década, podemos ver que ese se cambia. Un muy buen símbolo. Ahorita, otros pasan la página y se empiezan a ser más religiosos, cada uno en su nivel, pero ya hay muchos colores. La interacción dentro de la sociedad entre los religiosos y no religiosos trajo con él nuevos challenges a ambas sociedades, tanto a las sociedades religiosas ortodoxas, tanto a la sociedad menos ortodoxa o no religiosa. A la sociedad religiosa ortodoxa hay un challenge muy grande. ¿Cómo podemos mantener nuestra línea en el mundo del siglo XXI, en modernismo, donde hay mucha gente que no pueden sentar y estudiar, que no todo el mundo son capaces de sentar todo el día, no solamente por razón económica, sino no todo el mundo es para estudiar. ¿Cómo pueden hacer? ¿Qué van a hacer? Entonces es un challenge muy grande porque, en Estados Unidos, y repito, es normal que yeshiva tiene estudios laicos, en Panamá es normal que gente ortodoxos van a la universidad, en todo el mundo es normal, menos en Israel, no era así en Israel. La gente de Black Hat era yeshiva y yeshiva, no hay universidad, era así. Hoy en día la realidad poco a poco se cambia y el cambio está acompañado con muchos dilemas, muchos challenging, muchos problemas, porque de un lado tenemos que dar respuesta a la gente que quiere trabajar, que quiere estudiar, que quiere avanzar en la vida, que quieren tener mejor ingreso, que quieren ser doctores, que quieren lo que sea. ¿Cómo mantiene el modernismo sin perder el contenido ortodoxo? Es un challenge muy grande que la sociedad israelí ortodoxa cada vez más tiene que lidiar con esto, de un lado. De otro lado, la sociedad no religiosa tiene un challenge grande. Por ejemplo, en la media, canales de televisor, etc., según la ley israelí, es prohibido diferenciar cuando va a recibir a alguien al trabajo, porque hombre o mujer, o religioso o no religioso, o judío o no judío, debe que tener toda la misma oportunidad. Si le dicen a una mujer, tú eres mujer, no puedes trabajar, lo puedes demandar. Así es la ley israelí, ley del trabajo, ley laboral. Ahorita imagínense, hay gente que quieren trabajar en el radio, en la televisión,
y son religiosos. Es un challenge a la sociedad no religiosa. ¿Cómo hace con eso? Lo traga, stuck there, o sea, está trancado ahí. O sea, también un challenge a esa sociedad. Cada vez más se puede ver en los canales de televisor gente con barba que trabajan. Algo que no era normal para nada antes. O sea, las dos sociedades tienen una interacción o una integración, no sé qué es la palabra, que tiene challenge como vivir juntos. Pero los signos son buenos gracias a esa gente que acercaron a la religión, pero no borraron su background, están abriendo a las dos sociedades. Y creo que es un cambio dramático que pasa en los últimos 10, 15 años. Una parte más de la sociedad religiosa ortodoxa en Israel que todavía no tocamos y debemos tocar para completar la pantalla. Dentro de la sociedad, dentro de los grupos religiosos ortodoxos, existe lo que llamamos hoy en día kippah srugá. ¿Qué es kippah srugá? Yo quiero ver qué opinan ustedes. ¿Qué es? ¿Qué significa? Modern Orthodox. La palabra Modern Orthodox significa que son poquito menos ortodoxos. ¿Es verdad? ¿Eso es lo que simboliza kippah srugá? No creo que menos, porque yo conozco personas que practican igual la religión que los que tienen la kippah. Shorá, negra. Entonces, ¿qué significa kippah srugá? Son más sionistas. Son más sionistas. El Estado de Israel, que quiere que no se entregue tierra a los setnes. Ok, ahora, usted dijo que es Modern Orthodox. Ella dijo son más sionistas. ¿Cuál es, ahorita, tercera opinión? Yo conocí a unas personas en Israel. Durante la semana se vestían como sea. No se consiguió, usaban ropa. Y en Shabbat se vestían solamente para Shabbat. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo definimos el kippah srugá? Todo lo que ustedes dijeron es verdad. Sí, Modern Orthodox y sí, sionistas. El kippah srugá en Israel podría ser una persona que anda toda la semana con kippah, pero no cuida Shabbat. No cuida Shabbat. No cuida del todo. Sí, yo era así. Sí. Sí. Y llegaba el Shabbat y Sí. sí, la sigue usando, pero no Hace muchos años atrás, ¿sí? La mayoría. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Porque usar en kippah en Israel primero. Para ustedes usar en kippah significa el último golpe, el último que te... el golpe del judío. No, pero usar kippah todo el tiempo. No, incluso fuera de la sinagoga. No. Aquí hay mucha gente que son muy religiosos que el kippah es lo último. En Israel no es así. Los judíos sefaradí, normal, tradicional, que venía de los países árabes, más que todo, digamos, en Marruecos, de Tunisia, se usaba con kippah, porque sí ponía tefilín, y sí comía kosher, y sí iba a la sinagoga en Shabbat, pero no cuidaba Shabbat, y no sentía contradicción. Es tradición, es un tipo de tradición, pero no es, señoras, ese no es la kippah srugá que lo que fundaron el kippah srugá. Y lo voy a explicar. ¿Kippah srugá qué es? En final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, empieza un movimiento sionista religioso. Había el movimiento sionista no religioso y el movimiento sionista religioso. En muy breve la historia, uno de los fundadores más famosos es Rav Kook. Rav Kook era rabino, era ortodoxo, vestía como ortodoxo, pensaba como ortodoxo, black hat, pero tenía idea que el movimiento nacionalista es un comienzo de la redención del pueblo de Israel. Ese movimiento tenía un corriente ideológico, teológico y un movimiento político, práctico, lo que llamamos en hebreo Apoel HaMizrahi. Apoel HaMizrahi es
el partido Mafdal, el partido político que representaba a esa gente. Al comienzo del Estado de Israel, el concepto de Kippah Sruga era: soy religioso, pero soy más sionista que religioso. Significa, no estoy identificado con ese judío que vivía en la diáspora, porque ese judío simboliza para mí una persona viejo, un loser, una persona que no lucha, una persona que no trabaja, y yo no estoy identificado con ello. Yo no quiero dejar la religión porque la tradición es muy importante, pero soy más entregado al movimiento sionista que a la religión, y por eso se veía no solamente no se veía solamente en nivel religioso de personas, sino los rabinos de ese tipo de movimiento se buscaban que las leyes de la Torah se acomodan con las leyes del gobierno israelí. Hay muchos ejemplos durante la historia. Por ejemplo, el caso más clásico es Har HaBayit. Har HaBayit, la montaña donde está la mezquita. Según la halajá judía, el lugar del templo es el lugar muy sagrado que solamente una persona pura puede subir a la montaña. Nadie puede estar puro hoy, simplemente porque para purificar necesitamos la ceniza de la vaca roja. No hay vaca roja, no hay ceniza, no hay nada de eso. Nadie es puro, según la halajá, y no se puede subir a la montaña. ¿Por qué no puede subir a la montaña? Porque la Torah dice: aquel impuro que entra al lugar del templo es un pecado muy grande. ¿Ok? Esa es la ley judía tradicional de toda la historia. En ninguna época en la historia, judíos, obviamente después de la destrucción del segundo templo, en ninguna época judíos subieron a la montaña. Asur es Asur. Rezaban al Kotel, donde todos vamos, y ya está. Después de 1967, el rabino principal de Tzal, conocido como Shlomo Goren, posteriormente el rabino principal de Israel, hace su propio estudio y saca la conclusión que se puede subir a unas partes. Esa decisión fue una decisión que la gran mayoría de los rabinos fueron en contra y acusaron a esa decisión que es una decisión nacionalista. Y ya que conquistamos al Har HaBayit, y ya que Israel quería mostrar su soberanía nacional en Har HaBayit, pero es una paradoja, porque si somos los dueños de Har HaBayit, y es un símbolo de nacionalismo, conquistamos al Har HaBayit, pero la ley judía prohíbe subir allá, es una paradoja. Entonces, es de nosotros nacionalmente, pero no podemos ir allá religiosamente. Entonces, el rabino, yo no estoy entrando ahorita al debate halágico porque no es el tema de nosotros, encontró el permiso subir a una parte de Har HaBayit, una decisión que la gran mayoría de los rabinos, o todos los rabinos casi, no estaban de acuerdo. De eso se trata el ejemplo del religioso sionista que intenta que el sionismo tenga un peso en la religión. Otro ejemplo más, Yom HaAtzmaut, es una fiesta, ¿correcto? ¿Qué clase de fiesta es? Feriado nacional. Una fiesta nacional. Es 4 de July, o no sé en Panamá cuánto es, noviembre, es una fiesta nacional. Hay que celebrarla. Todos los que están de acuerdo con el Estado de Israel, sí, sea religioso, no religioso, ortodoxo, sí, es una fiesta, pero la definición de fiesta es nacional. Una pregunta, ¿en 4 de July hay una misa especial? No lo que yo sé. Ninguno de nosotros sabe. No. En el día de la Bastilla, en Francia, hay una misa especial. Asistió a la parada. Ah.
No hay una misa especial, ¿correcto? Porque es simple. Es una fiesta nacional. ¿Dónde empieza el debate? ¿Dónde empieza el debate? Vienen los rabinos en la fundación del pueblo, del Estado de Israel, y deciden, vamos a dar un toque religioso a esa fiesta. Significa, vamos a decir Halel, no hay Tahanún, etcétera, etcétera. Muchos rabinos no estaban de acuerdo por dos razones religiosas. Uno es que fiesta nacional no es fiesta religiosa, no podemos hacer que los dos se mezclan. Y dos, que vamos a hacer, el día de la independencia cayó en una época de duelo nacional, que es el Omer. Ahorita, se levantó un debate religioso sobre algo nacional. Es un ejemplo más donde el religioso sionista intenta involucrar cosas religiosas o subyugar, doblegar, cualquier palabra que ustedes quieran usar, a una idea nacionalista. Ahorita, yo no estoy ahora entrando al debate alágico, no me interesa, no me importa si se puede o no se puede, pero el concepto, el camino de agarrar cosas religiosas y mezclarlo o meterlo en el sistema nacionalista, es la clásica de un religioso sionista. Es muy fácil denigrar y agarrar a una persona que no dice a él, ay, tú estás contra el Estado de Israel. Es muy fácil, esa es la más fácil. O sea, Pero Israel no hay solo judíos. ¿ah? Israel no hay solo Muy bien, muy buena observación. Imagínense, ¿qué va a decir árabe en Israel? Árabe, digamos que es residente israelí, que identifica con Israel. Un druso. ¿Están de acuerdo que druso es una secta que viene entregado y fiel al gobierno israelí? Alel no tienen, ese lo puedo asegurar. No tienen alel. Muy bien, ahora, fíjense bien. ¿Qué pasa con ese movimiento sionista religioso? Ese movimiento, esa gente, en hebreo le llaman Melach Haaretz, de élite, de los mejores que hay. ¿Por qué los mejores? Gente idealistas, que en los 70 y los 80 van con empuje de los distintos gobiernos vivir y habitar tierras ajenas de West Bank, de Franja de Gaza. El Estado de Israel mandó a esa gente y esa gente sentían, no estamos buscando nuestra comodidad, vivir en ciudad y cómodos, somos como los halutzim, como los pioneros. Vamos a esos lugares, en verdad era gente de calidad. Hoy en día el mismo gobierno lo ve como problema, pero es una historia post. Esa gente viven en ese lugar, habitan ese lugar. Gente de calidad, son científicos en el ejército, trabajan de top de la sociedad israelí. Vamos a ver, el nivel de crimen entre ellos es muy bajo, el nivel de ignorancia de analfabéticos es muy bajo. ¿Sí? Así era. Y yo recuerdo como niño de 12 años que mi sueño era estudiar de una de esas escuelas, de ese tipo de personas, y hasta que me apliqué y aceptaron me tomó mucho tiempo, porque eran lo élite en la sociedad israelí. Poco a poco, a partir de los 90, y de una manera más rápida, después del 4 de noviembre de 1995, el asesinato de Yitzhak Rabin, esa parte de la sociedad, ese grupo, se empieza a sentir como que le están aislando. Una parte de la sociedad lo ve, ustedes son nacionalistas, demasiado derechistas, y ustedes son un problema, ustedes es una amenaza a la sociedad israelí. Mejor dicho, comienza antes, a partir del comienzo de los 80. En los 80, como el caso de Goldstein. ok, voy a mencionar distintas cosas. En los primeros 80, en los primeros años de las décadas de 80, en Hebrón,
había un grupo clandestino de gente que pasruga que mataban árabes. Ahorita, podemos odiar o no odiar a los árabes, pero tener un grupo clandestino que mata a otros civiles o quiere hacer un daño es ilegal. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Ese no es el punto. Aunque a uno le duele o le parte el corazón cuando un judío hace un daño a árabe y lo pone en cárcel, ay, pobrecito del judío, ese no tiene nada que ver. Legalmente no es. Ese no es legal, es ilegal. Con los años, después Goldstein, Baruch Goldstein, era un médico americano, y menciono americano porque muchos judíos americanos que hicieron teshuvah e integraron en esa parte de la sociedad trajeron lo extremo derecho a esa parte de la sociedad, y entra al Me'arat HaMachpelah en Hebrón y mata decenas de gente que rezan ahí. Un crimen, es un crimen, tanto a nivel personal, tanto al efecto a la media, porque la media decía, ok, hay terroristas árabes, hay terroristas judíos. ¿Cuál es la diferencia? Sigue adelante tras del asesinato de Rabin. Entonces, ese grupo ya no es el mainstream de la sociedad, ya no es elite. Es gente peligrosos. Son menos balanceados. Y pasa algo muy interesante. Políticamente, los grupos de Black Hat, a nivel político, son más pro o menos nacionalistas, menos derechistas que el grupo Kippah Sruga. Esa es la verdad. Porque Rav Ovadia Yosef y Rav Shach, ambos decían que si consiguen paz de verdad, teóricamente, estamos de acuerdo de devolver tierras. El concepto de devolver tierras por paz lo tenían los Black Hat. Prácticamente no funciona, pero en idea. Algo que el grupo religiosos sionistas, de ninguna manera. La tierra es más sagrada que otras cosas. Entonces, a nivel político, el grupo religioso ortodoxo es más flexible, es más negociable, es más práctico, más pragmático que los grupos religiosos sionistas. Y poco a poco, ese grupo, o una parte de ese grupo, se ve como en la esquina de la sociedad israelí. ¿Dónde llega casi el finish de eso, lo que terminó ese pensamiento? 2006, Ariel Sharon, héroe israelí, líder militar israelí, fama de una persona que tenía fama de una persona muy derechista, el fundador de muchos de esos asentamientos, toma una decisión contra un referéndum nacional que hay que sacar y vaciar la franja de Gaza, Gush Katif, de lo que vivían ahí. Yo no voy a entrar a la discusión si a nivel militar es una decisión correcta, equivocada. Ese no es el punto, para nada. Vivían ahí 8,000 judíos en 36 asentamientos y 2 millones de árabes. Y para mantener y para proteger a esos 8,000 judíos, necesitaban más soldados per cápita que por personas. Habían más soldados que civiles ahí. Se empezó un movimiento en Israel que muchas madres se manifestaron, y yo no quiero que mi hijo muere allá para proteger un sueño de un señor, de alguien que no tiene futuro, porque 2 millones contra 8,000 no tiene futuro. Ok, Ariel Sharon toma la decisión, saca, imagino que ustedes recuerdan, habían visiones de cosas que parten el corazón, que jalan a las niñas, que lloran, que destruyen. Pero olvidamos de la emoción y cosas sentimentales que tenemos que ignorar en decisiones fuertes. Se cerró el Gush Katif. Pero ¿qué efecto se cerró? Ya no hay judíos, puros árabes, y se acabó. ¿Qué hizo esa acción de
Ariel Sharon, hizo a mucha gente de ese movimiento pensar hasta cuándo nosotros estamos dispuestos a ser leales al gobierno israelí. Empezó a escuchar voces dentro de ese grupo religioso que soldados deben que negar órdenes militares si es contra su conciencia. Si le dicen, salían rabinos en libros, si te dicen que tiene que sacar a tu hermano de un asentamiento, tú tienes que negar. La historia da una vuelta impresionante. Cuando nace el Estado de Israel, la religión tiene que subyugar, de acuerdo a ese movimiento, al nacionalismo, al Estado, a la Constitución. Después de 2006, digo una fecha, ¿no? La religión va por encima de órdenes militares. O sea, la historia dio un giro muy interesante en ese movimiento. Ahorita, por eso la pregunta es, ¿ese movimiento qué es? Tiene muchísimos colores. Desde la gente que dice que la tradicional Kippah Sruga, que el Estado y la Constitución, y son Modern Orthodox, hasta la gente que son muy religiosos y el gobierno es gobierno, pero nosotros somos religiosos. Existe una variedad y una diversidad de colores en esa sociedad. Algunos son más religiosos de la gente que tiene Kippah Shehorah, pero son muy derechistas. Algunos son menos religiosos y muy leales al Estado. Dentro de ese grupo existe gente que son oficiales de alto rango en el ejército y existe la gente que pueden pelear, golpear a la policía israelí o soldados que lo quieren sacar de sus asentamientos. O sea, es muy difícil y en el medio existe la gente tradicionales, como yo dije, que puede andar con kippah y ¿cuál es tu? No tengo ideología, simplemente Kippah Sruga para mí es que no estoy allá. ¿Qué soy yo? Soy yo, punto. O sea, entonces, esa parte de la sociedad israelí que inicialmente quiso ser un puente entre la parte de la sociedad, hoy en día una parte importante, no todos, se encuentra como en una esquina de la sociedad. Esquina significa, son los derechistas, son la gente que niegan cualquier intento de hacer paz, son la gente, otra vez, no todos, esa es la imagen de ellos, son la gente que agarran a nivel político a Benjamin Netanyahu y lo bajan y lo anclan que no vaya negociando con los árabes. O sea, esa parte de la sociedad tiene una diversidad muy, muy grande. ¿A dónde va ese movimiento? Lo que llamamos religiosos sionistas, que una gran parte de ellos ya es muy difícil llamarlos sionistas. ¿Por qué no son sionistas? Porque no están de acuerdo con las decisiones del gobierno. O sea, hasta llaman a una revolución. Hace unos días yo vi un documental y ese para mí el ejemplo, el síntoma mayor, que hay mucha gente sirviendo en el servicio secreto Shabak, Shin Bet, Sherut Bitachon Klali, es el servicio secreto, ¿ok? Dentro del servicio secreto, no el Mossad es servicio secreto de espionaje y operaciones fuera de Israel. El Shin Bet es dentro de Israel, servicio secreto dentro de Israel. Hay mucha gente de Kippah Sruga que están sirviendo en ese servicio, como hay mucha gente de Kippah Sruga sirviendo en todas las partes de la seguridad israelí, en el ejército, etc. Dentro del servicio secreto israelí hay una sección que está encargado no solo a árabes, sino a judíos que están intentando hacer atentados, cosas terroristas judíos. Ahorita, en distintos asentamientos en el West Bank, viven gente que están sirviendo en el servicio secreto buscando terroristas judíos.
y en el mismo asentamiento viven sus destinos, sus objetivos, el posible terrorista. O sea, muy interesante. Puede ser que está rezando en la misma sinagoga. Y el documental mostraba cómo parte de la sociedad religiosa Kippah Srugah iba a la casa de esos oficiales secretos, pero ellos sabían que están trabajando, y manifestaban frente a su casa, lo humillaban, lo gritaban, porque ustedes son traicioneros. Fíjense una realidad imposible. Uno que está sirviendo a su Estado, otro que no acepta las decisiones del Estado, y lo que no acepta las decisiones del Estado acusa a su amigo del barrio que es una traicionista, mientras que el otro es sirviendo al gobierno. Ustedes pueden imaginar la realidad imposible. Ese para mí la síntoma de esa realidad. Sí, obviamente, no quiero que generalizan, obviamente que dentro del grupo religioso Kippah Srugah hay mucha gente, y yo no sé en porcentaje, que son la gente normal, que vive en la ciudad, que son tranquilos, que no son muy derechistas, que son pragmáticos, que son científicos, que son normal. Pero también existe la otra parte. ¿A dónde va ese movimiento? Nadie puede saber. Es muy difícil. ¿Qué va a pasar cuando en algún día quizás el Estado, el gobierno israelí va a querer devolver tierras? En todas las partes de la sociedad israelí hay una dinámica. En una época había una flexión muy grande entre los así Blakat y la parte que no religioso. Se cambió y volvió a cambiar y volvió a cambiar. En la parte tradicional sefaradí, lo que subieron de los países árabes, en una época se dejaron de hacer más religiosos como eran en sus países natales, y después vino una época en los 80 que volvieron a tomarlo como una manifestación social. La parte religiosa Kippah Srugah en Israel, sí, en una época eran lo más que simbolizaban el gobierno, se identificaban con más sionistas que religiosos. Después se cambió y puede volver a cambiar. Lo que es interesante en la sociedad israelí, que siempre las profecías de destrucción, voy a llamarlo de esa manera, siempre habían años que salían gente que decían que si sigue así podemos llegar a una guerra civil. Baruch Hashem, cualquiera de esas profecías bravas no tiene realidad y no han cumplido, y yo no creo que van a cumplir, porque la sociedad israelí al final se encuentra el común entre ellos, y eso es lo que nos da ventaja que podemos seguir juntos.